Dos cazarrecompensas, el Manco y el coronel Mortimer, tienen el mismo objetivo: dar caza al líder de una banda de forajidos, llamado el Indio. Los dos pistoleros, que en un principio se ven como rivales, se unirán para dar caza al criminal y su banda, aunque cada uno tiene sus propios intereses. A uno le mueve el dinero y a otro un suceso ocurrido años atrás. Un año después de estrenarse por un puñado de dólares y debido al gran éxito, en 1965 vuelve Sergio Leone con La muerte tenía un precio, también llamada por unos dólares más. El director italiano conserva gran parte del estilo de la película anterior, aunque más evolucionado, y esto se debe principalmente a que cuenta con un mayor presupuesto, consiguiendo un mejor reparto y mejores escenas. En esta ocasión, Leone se toma su tiempo para presentar a los personajes, dejando que la historia se desarrolle poco a poco hasta llegar a un final apoteósico, potenciando una realidad más sangrienta, reflejada en los personajes, con un aspecto más sucio y sudoroso, y con escenas secas y polvorientas. Regresa el hombre sin nombre, interpretado por Clint Eastwood, apodado el Manco, con un personaje más desarrollado y del que conocemos más. Y en esta historia no está solo, le acompaña el coronel Mortimer, interpretado por Lee Van Cleef, que tiene una cuenta que saldar, y juntos unirán sus fuerzas para dar caza a el Indio, interpretado por Jean-Marie Volonté, que regresa como un despiadado villano atormentado por su malvado pasado. Ambos cazarrecompensas tienen estilos diferentes, aunque el resultado final es el mismo: dar caza al forajido, iniciándose una rivalidad entre ellos dos, que pasará a convertirse en un respeto mutuo y finalmente en un trabajo en equipo. Aunque el coronel Mortimer tiene una cuenta pendiente, una cuenta que se hace evidente gracias al sonido inquietante de las campanadas de los relojes que poseen tanto él como el Indio, una melodía repetitiva y que gracias a Ennio Morricone eleva las escenas a la máxima expresión, sobre todo en el enfrentamiento final. Desde las escenas iniciales el director se centra en la narración, presentando a los personajes y en el uso de la cámara para crear un ambiente perfecto, a veces apoyado con el cruce de miradas, ya sea en una intensa espera para acabar en un enfrentamiento o simplemente en una conversación, acabando todo en una violencia extrema, situando a los héroes y a los villanos en el mismo nivel. La muerte tenía un precio es considerada una historia de codicia y venganza, centrada principalmente en una persecución y centrándose en el conflicto interno de los dos protagonistas, unido con diálogos salpicados de humor negro, expresando las emociones que sienten los personajes, una evolución comparada con la película anterior y un paso más hacia la eliminación de los westerns tradicionales. La música de Ennio Morricone también deja una marca más grande que la película anterior, con melodías que acompañan perfectamente a la historia, creando una de las bandas sonoras más recordadas con ese silbido tan famoso y peculiar, además de acompañar a uno de los mejores duelos jamás visto en pantalla con la melancólica música de un reloj. La muerte tenía un precio es considerada una película de culto, un auténtico clásico del western, como su antecesora por un puñado de dólares, y aunque no se trate de una secuela, las dos películas giran en torno al personaje interpretado por Eastwood, el hombre sin nombre, con el mismo poncho, la misma ropa, el mismo sombrero y el mismo semblante con su característico puro en la boca. Un año después, volvería a reunirse de nuevo el trío formado por Sergio Leone, Ennio Morricone y Clint Eastwood, en la última película de la trilogía del dólar, el bueno, el feo y el malo. Eso sí, con más personajes que tendrían gran calado en la historia, convirtiéndose en una de las trilogías más famosas de la historia del cine, aunque esto es otra historia para un próximo vídeo.